Invitamos a la tarima al coronel Alberto Montenegro, comandante de la Brigada contra la Extracción Ilícita de Minerales. Con ustedes, el coronel Montenegro. Bienvenido. Bueno, un saludo especial en la tarde de hoy para todos los asistentes a este importante congreso. Y en especial quiero agradecerle, doctor Juan Camilo, esta oportunidad que nos da a las fuerzas militares y al Ejército Nacional en compartir con ustedes las experiencias que hemos venido teniendo hace aproximadamente 4 años, cuando se crea esta unidad para poder minimizar este fenómeno tan grave que se llama explotación ilícita de minerales. Un saludo también especial al doctor Santiago, con el que iniciamos el año pasado una muy buena relación entre instituciones, a las empresas del sector minero, diferentes personalidades del gobierno que nos acompañan, señores alcaldes, amigos con los cuales hemos trabajado a lo largo y ancho del país, embajadas, amigas de Australia y de Canadá que también nos acompañan, y a todos los amigos presentes. Vamos a hablar en el día de hoy o en esta media hora sobre algo que se denomina los retos de sostenibilidad de los municipios mineros con una visión desde el control institucional. Nosotros hemos pensado que este fenómeno, y como lo hemos venido escuchando a lo largo de las presentaciones del día, nos obliga cada vez más a estar de una manera más coordinada, más unida entre instituciones y especialmente también entre comunidades y entre empresas o sector privado. Vamos a comenzar a hacer de alguna manera un diagnóstico de lo que nosotros hemos ido percibiendo en esta experiencia donde entramos a trabajar en esta nueva misionalidad que es la protección de los recursos naturales y de medio ambiente. La transformación del control militar del territorio va a pasar a ser una seguridad integral e interagencial. Esa es la política del señor presidente de la República en la política de seguridad y defensa. ¿Qué queremos nosotros hoy en día? Y estamos trabajando de la mano con las instituciones encargadas de este tema, y es pasar de un control militar un poco quieto o lento a un control territorial, institucional, un poco más diligente y un poco más activo. Y esta política de seguridad y defensa, que va destinada desde el 2018 hasta el 2020, enfoca básicamente 5 ejes donde se va a generar la transformación de esta estrategia. La primera, enfocada hacia la sostenibilidad y el cuidado del agua, la biodiversidad y el medio ambiente. El Gobierno Nacional entiende que es una gran necesidad de que nosotros, las fuerzas militares y la Policía Nacional, enfoquemos nuestro esfuerzo hacia la preservación de los recursos naturales. Lo determinamos como unos activos estratégicos de la nación y obviamente entran dentro de una prioridad de seguridad nacional. Eso lo acaba de lanzar el señor presidente hace un mes aproximadamente dentro de la política de seguridad y defensa, y nos coloca a las fuerzas militares como una actividad priorizada, la protección de los recursos naturales. El segundo eje de transformación que tiene esta política va enfocada a la seguridad cooperativa. La seguridad cooperativa básicamente relaciona una diplomacia para la defensa. Esto se basa básicamente en unas excelentes relaciones binacionales que ya existen obviamente entre Panamá, entre Colombia con Panamá, con Ecuador, con Perú, con Brasil, y de las cuales estamos haciendo un gran esfuerzo para combatir estos delitos que se han cometido en amenazas transnacionales. Así también tenemos nosotros de esta manera en este punto unas alianzas con países amigos y vecinos, donde lo que queremos generar con esto es una estabilidad en el hemisferio. Esta es la política que tenemos en relación a la seguridad cooperativa, y donde tenemos amenazas muy semejantes en países, sobre todo en el Cono Sur, especialmente con el sector de narcotráfico, con el tema de narcotráfico y con el tema de minería ilegal. El tercer eje que estamos manejando o que nos contempla la política de seguridad y defensa habla sobre la disrupción del delito. ¿Qué queremos con este tema tratar o a dónde va enfocado esta intención? Al desmantelamiento de economías ilícitas, siendo para Colombia en este momento el narcotráfico como primera economía ilícita, y consideramos nosotros que la minería ilegal está casi que de la mano, y más adelante vamos a mirar qué está pasando hoy en día cuando comparamos estos dos tipos de amenazas. El cuarto eje está destinado al control militar, que
que vamos a hacer un tránsito del control militar institucional a un control militar o integral más activo con el acompañamiento de las instituciones. Aquí tenemos básicamente 3 zonas o 3 áreas específicas en el mapa de Colombia, donde nosotros contemplamos unas zonas estratégicas de intervención, que es donde tenemos que hacer el mayor esfuerzo, donde se generan una cantidad de factores de inestabilidad, no solamente relacionados con grupos armados, sino también están relacionados con situaciones sociales, con necesidades no satisfechas en comunidades, y esto, el deterioro del tejido social, y esto hace que estos sectores sean más vulnerables en todo el territorio. También tenemos en este punto gran afectación de los recursos naturales. Otras zonas que vamos a trabajar son las zonas de constitución de la legalidad, son zonas de menor impacto, no tan grandes como la anterior, pero que también se tiene que consolidar allá la institucionalidad, especialmente desde la parte judicial. Y en una tercera zona, que es la zona de legalidad y emprendimiento, son aquellas zonas que están casi básicamente a cargo de la Policía Nacional y van a requerir un poco más de control, especialmente urbano, en amenazas relacionadas con delincuencia común, pero es donde se va a promover el emprendimiento del país. Y la quinta, el eje que vamos a manejar prácticamente es la perseverancia de las anteriores para poder sostener de esta manera la seguridad integral en el país. La Brigada contra la Minería Ilegal, que tengo el gusto de comandar, fue activada aproximadamente hace 4 años. Es una brigada muy joven, pero que ha comenzado a tener una gran participación operacional y de integración o interagencial con diferentes entidades del Estado y también con diferentes departamentos y regiones. Es una brigada que básicamente está en apoyo a la autoridad civil y a las diferentes entes de la institucionalidad para poder realizar operaciones que van encaminadas a minimizar el fenómeno de minería ilegal o explotación ilícita de minerales. Básicamente es una brigada que relaciona actividades con la Armada Nacional, con la Fuerza Aérea Colombiana, con la Policía Nacional y obviamente con entidades que están vinculadas a este fenómeno, como el Ministerio de Minas, Agencia Nacional Minera, la Agencia Nacional de Diligencias Ambientales, corporaciones autónomas regionales, etcétera, y nosotros damos como un flujo operativo para poder realizar en todo el territorio diferentes misiones que contrarrestan este tipo de actividad ilegal. Vamos a estructurar la presentación con 3 grandes áreas. La primera es el diagnóstico, donde vamos nosotros a hablar sobre qué hemos ido aprendiendo y qué hemos ido analizando este fenómeno en 4 años. Vamos a hablar de algunos retos, hacer conocer el fenómeno y cambiar la percepción. La verdad que para nosotros es muy importante que en este escenario, donde estamos interactuando con entidades públicas, con entidades privadas, comencemos a tener una óptica diferente a lo que normalmente percibimos, y es que creemos que este fenómeno va a tener una óptica netamente militar o policial. Y básicamente en este mismo reto vamos a hablar un poquito sobre qué va a pasar con la recuperación ambiental, qué vamos a hacer con ese gran pasivo ambiental que tenemos hoy en día y que lamentablemente poco o casi nada estamos haciendo, y las posibles soluciones. Una perspectiva de pronto cómo podemos mejorar nuestra capacidad, no solamente militar, sino también desde la parte operativa. Jaime nos presentaba su brújula minera esta mañana con la comparación de la novela Betty la Fea. Yo le decía a Jaime ahora, a mí me tocó bailar con Betty la Fea, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito de qué estamos haciendo. ¿Cuál es la situación actual? No quiero ser un poco dramático, pero quiero ser un poco real, porque a veces nos gusta decirnos las cosas a medias y esto hace que la gente de pronto se lleve una percepción diferente. ¿Qué pasó aquí? Listo. Ok. Vamos a hablar de la situación actual de nuestra problemática con minería ilegal. Nosotros hemos ido haciendo un estudio de diferentes tipos de minerales que están relacionados con la minería ilegal o la explotación ilícita de estos minerales. Básicamente contemplamos minerales como el oro, donde actualmente tenemos 187 municipios afectados con esta problemática, 98 municipios se afectan con material de arrastre o construcción, 55 con temas de minerales de carbón
y esto nos da un total de 26 departamentos de 32 afectados con temas de explotación ilícita de minerales. No hemos contemplado todavía problemática con cobre, especialmente en el Chocó, donde se genera una producción importante, y algo que va a iniciar en el departamento de Nariño con exploración y muy seguramente a futuro explotación de cobre. Y sí tenemos alguna problemática que hemos venido siguiendo sobre el sector del Guainía con explotación de coltan y algunas informaciones que tenemos sobre explotación de uranio que estamos tratando de buscar y consolidar mejor la información en unos sitios muy remotos, prácticamente límites con Brasil, en unos sectores bastante recónditos del país. Nosotros hemos venido haciendo un análisis y hemos ido aumentando del año 2017, cuando iniciamos nuestro primer estudio de evaluación, donde teníamos 315 municipios afectados con minería ilegal de esos tres tipos, y pasamos a tener 340 municipios en el año 2019. 340 municipios de 1.101 municipios que tiene el país. Vamos a hablar un poquito de qué pasa con el oro. Los minerales como el carbón, las esmeraldas, lo hemos contemplado como una problemática que, si bien es cierto, genera enriquecimiento en particulares, de alguna manera todavía no tiene un vínculo directo con grupos armados, cosa que no pasa con el oro. El oro para nosotros es un vínculo directo del sostenimiento de estructuras criminales y grupos al margen de la ley. Y entonces, ¿qué está pasando con estas comunidades? ¿Sobre qué nos estamos enfrentando? Primero tenemos que entender que en muchas partes del territorio tenemos minería ancestral, minería de subsistencia, barequeros y chatarreros. Y aquí yo quiero hacer un paréntesis muy respetuoso. Yo diría que estas comunidades no están vinculadas de pronto en temas de ilegalidad o minería ilegal. Cuando yo me refiero a mineros ilegales o minería ilegal, son aquellos mineros que le han colocado a esta forma de vida maquinaria pesada, especialmente dragas en los ríos, excavadoras y empleo de explosivos de manera ilegal. Esos son los que para nosotros son mineros ilegales, no los de subsistencia, no los barequeros, no los chatarreros. Yo quiero ser muy respetuoso y siempre en mis discursos y en mis ponencias he dicho que yo no puedo generalizar de que todo el mundo está vinculado o son mineros ilegales. ¿Qué problema tenemos al enfrentar este tipo de minería? Las comunidades normalmente son nómadas, han ido haciendo tránsito donde el mineral ha aflorado, donde de pronto la empresa ha hecho un estudio técnico, ha determinado que hay un gran yacimiento y el minero se ha ido ubicando en esas zonas de manera nómada. Esto va a ser mucho más complicado el manejo de parte de la institucionalidad para buscar sistemas alternativos de vida a estas comunidades. Obviamente esto trae perturbación en títulos mineros. Ustedes, los empresarios, lo están viviendo día a día. Hay un control de autoridades regionales que para mí, de manera respetuosa lo digo, un poco ausente, y cuando digo regionales involucro a todos: fuerzas militares, Policía Nacional, fiscalías, jueces, CAR, alcaldes, etcétera. En algunos sitios hemos encontrado eso porque finalmente nosotros somos una unidad operativa centralizada. Estamos en Bogotá y operamos en todo el país, pero no controlamos el territorio. Y muchas de las acciones de control, de supervisión, de sanción, tanto administrativas como penales, lo dan la región o lo hace la región. No tenemos un censo minero. Cuando yo como fuerza pública me voy a enfrentar a una amenaza como el ELN, los Clan del Golfo, los Pelusos, etcétera, normalmente tenemos nosotros una percepción de contra quién vamos a pelear, contra qué amenaza tenemos en la estructura armada, etcétera, etcétera. Cuando yo voy a combatir una actividad de ilegalidad en un municipio, la verdad yo no sé con quién voy a pelear, no sé quién es el líder de la región de la actividad ilegal, no sé cuánta gente puede estar viviendo de esa actividad, cuántos podrían ser de supervivencia, cuántos podrían ser chatarreros, cuántos podrían ser ilegales con maquinaria empleada ahí, etcétera. Eso hace que este fenómeno para nosotros como fuerza pública sea mucho más difícil. El último censo minero se hizo aproximadamente en el año 2010 y pues no somos nosotros como autoridad militar quienes lo debemos hacer. De tal manera que el tema de la minería ilegal en el tema de oro es un fenómeno bastante complicado y el mapa nos determina a nosotros con coordenadas donde nosotros normalmente tenemos en este momento
explotación ilícita de este mineral. Cuando yo comparo las economías ilícitas de narcotráfico y oro, vamos a encontrar esta gráfica. Está ahí en color amarillo el tema de la minería ilegal relacionada con minerales como el oro y está en verde el tema relacionado con cultivos ilícitos. Si ustedes se dan cuenta, en la mayoría de zonas del país casi que se sobreponen. Y esto genera también una presencia permanente de grupos armados. Mientras tengamos nosotros economías ilegales de esa manera, muy seguramente los grupos armados, llámese como se llamen, van a hacer tránsito o van a mutar de nombre para sostener todavía áreas de gran impacto económico. ¿Y qué tenemos en esta ayuda para que ustedes la analicen en tema de comparativo entre narcotráfico y minería ilegal? Para producir, primero que todo, más o menos contemplamos que en un año, el año pasado, 2018, más o menos se produjeron 1.379 toneladas de clorhidrato de cocaína. De oro, en la parte ilegal, nosotros contemplamos que se produjeron 30 toneladas de oro ilegal. Esto más o menos tiene un valor de $1 billón, que fue lo que dejó de recibir el país en regalías, en impuestos y en apoyo para desarrollo social. ¿Cuánto salió en la legalidad en el 2018? De acuerdo a ANM nos dice que salió 32 toneladas, salieron de legales. O sea que casi que la mitad salió en la ilegalidad. Un valor, hablemos de valores. El valor de 1 kilo de clorhidrato de cocaína en Colombia oscila más o menos en los 6 millones de pesos, $2.000 aproximadamente. 1 kilo de oro en la ilegalidad está costando 139 millones de pesos, o sea, $46.000. Estoy hablando de la ilegalidad. Por eso es un negocio tan rentable y por eso hay mucha gente que se sostiene en el negocio. Sumado a esto, el tiempo de producción de la coca tiene un tiempo de cosecha, de siembra y de beneficio. Más o menos oscilan 5 meses. Para sacar 1 kilo de coca, más o menos hay que esperar 5 meses. Para sacar 1 kilo de oro, tenemos unidades de producción minera que se producen en un día 1 kilo de oro. Entonces esto también vuelve muy llamativo a las personas que están detrás de esto para tener un flujo de caja muy alto, poder recuperar de manera muy rápida la destrucción de maquinaria, la destrucción de dragas, la destrucción de excavadoras y de esa manera sostenerse en el tiempo. Para poder sacar 1 kilo de coca, más o menos tiene un valor en ese pedazo de hectárea que se va a sembrar de $1 millón. Y para sostener en un mes más o menos un socavón puede oscilar en 27 millones, una mina tipo aluvión 30 millones y una excavadora de 18 millones. Estoy hablando de precios de sostenibilidad de empleados, de combustible, de repuestos, etcétera, etcétera. Y los retos, como les decía, cuando yo voy a buscar una alternativa para una persona que cultiva hoja de coca, muy seguramente me voy a enfrentar a campesinos que viven y son dueños de un pedazo de parcela donde sembraron este cultivo ilícito. De alguna manera puede llegar una mano amiga del gobierno y pueden terminar sembrando algo otro producto agrícola. En el oro no va a pasar eso, porque en el oro las comunidades son nómadas, se están moviendo por todo el territorio y cuando le lleguemos a buscar una alternativa de vida a esas comunidades, vamos a encontrarnos con que ni siquiera son dueños del sitio donde están haciendo la extracción. Estoy hablando solamente de los grandes retos que tenemos como país para poder llevar de la mano a estas comunidades a hacer una minería limpia, una minería eficaz. Cuando hablamos de grupos armados, pues esto se sobrepone al mapa anterior y obviamente aquí tenemos actores como el ELN, como GAO Residuales, como Clan del Golfo, como Puntilleros y algunos grupos armados organizados. Pero aquí hay algo especial, nosotros tenemos que diferenciar qué pasa con los mineros y qué pasa con los grupos armados. Hemos encontrado dos líneas de unión de alguna manera entre estos dos actores. Uno por intimidación, cooptación. Por intimidación han llegado grupos armados a vincular o a amenazar a comunidades para que esa extracción ilegal que están haciendo comiencen a tener un pago
sea por los gramos que sacan, y de esta manera los grupos armados se sostienen. Esto más que todo en un tema de intimidación hacia comunidades. Pero también hemos encontrado en algunas zonas donde los grupos armados han hecho unas alianzas comerciales con algunas comunidades, donde han colocado algunos dineros, esos dineros les dan para comprar maquinaria pesada, para construir dragas, y estas personas que se vinculan a este tema comercial ilegal comienzan a pagarle esta inversión a los grupos armados con las onzas y el oro que van sacando mensualmente o diariamente. La ilegalidad sostendrá la presencia de los grupos armados si no la combatimos. Hemos construido nosotros una cadena de la ilegalidad, y yo quiero que aquí ustedes ojalá puedan entender muy bien qué está pasando acá. Aquí tenemos nosotros en esa gran cadena de ilegalidad unos proveedores, que no todos los proveedores son ilegales. Hay muchos proveedores que el material que producen estos proveedores terminan en la ilegalidad. Tenemos unos insumos que producen esos proveedores. Aquí podemos relacionar insumos como el mercurio, el cianuro, combustibles, maquinaria, etcétera. ¿Y qué está pasando con esos? Por ejemplo, el año pasado salió la ley 1658, que era la ley relacionada con el tema del mercurio y la prohibición de mercurio en temas de minería. Solamente quedó habilitado para temas de salud. Hasta el año pasado, antes de que saliera esta norma, un kilo de mercurio oscilaba en el comercio en 300.000 pesos. Hoy, cuando está la norma de prohibición, un kilo de mercurio, que se lo sigue consiguiendo, vale 1.500.000. O sea, lo único que se hizo con eso, echa la ley, echa la trampa, y hoy en día los comercializadores o contrabandistas de mercurio están haciendo fiestas. ¿Qué pasa con la línea amarilla, las maquinarias línea amarilla, por ejemplo? No le podemos hacer actualmente una trazabilidad a una máquina de estas, porque cuando se importan entran como elementos no de transporte, sino elementos de consumo o de uso. Cuando yo voy a hacerle una trazabilidad a una máquina que encuentro en el Chocó, no voy a encontrar ni quién era el dueño, ni quién la importó, ni dónde estaba, ni por qué estaba allá. Y esto es un tema de normatividad de importación y temas que no están relacionados con la actividad de la fuerza pública. ¿Qué encontramos, por ejemplo, con combustibles? Estaciones de servicio en Quibdó o estaciones de servicio en el Triángulo del Telembí en Nariño, que venden más combustible que una estación de servicio de Cali. Mientras en el Telembí hay 5 carros, en Cali ven a haber millones, y el consumo de esa estación de servicio es exactamente igual. Y cuando vamos a ver los papeles de venta o de consumo están absolutamente legales. Es una lucha que nosotros estamos enfrentando, yo diría que a veces nos sentimos como solos, pero es un tema de integralidad. Todos tenemos que estar apuntando hacia lo mismo. ¿Qué está pasando en esta cadena? Y es nuestra óptica. Estamos nosotros apuntándole al tercer eslabón, que se llama explotación ilícita de minerales. No le estamos apuntando mucho a los primeros que acabo de enunciar. Ni proveedores, poco y casi nada se controlan, ni insumos, poco y casi nada se controlan. Después de la explotación ilícita, que es cuando entramos al campo a pelear con la gente, la protesta social, etcétera, yo digo que es el de los peores escenarios que hay, porque la verdad yo también soy colombiano y siento que cuando llego allá afecto unas comunidades, afecto una forma de vida y etcétera, pero también tengo que entender que tengo una misión. Ahí es cuando nosotros entramos a hacer la destrucción de maquinaria, capturar personas en flagrancia y muy seguramente a iniciar procesos judiciales que van a terminar con la estructura criminal que está detrás de esta actividad. El cuarto punto es el beneficio y producción. Aquí hay un tema muy delicado en tema de afectación ambiental. En el beneficio y producción, que es cuando estas personas utilizan el mercurio para hacer un manejo más rápido de la liberación de tierras con el oro, aquí hay un tema delicado y aquí también pienso yo en la cadena tenemos que pensar qué hacer. En cada uno de los escenarios hay que hacer algo, pero aquí también. Y aquí también entran Estado, aquí entran empresa privada, aquí entran organizaciones no gubernamentales, todo el mundo. ¿Cómo podemos aquí entrar a minimizar este escenario de beneficio que es donde se impacta de mayor manera el tema y el daño ambiental? Y la quinta, básicamente es la demanda. Abierto completamente la comercialización, cualquier empresa puede llegar aquí a hacer comercialización y muchísimo del oro que estamos exportando, primero porque hay una unión entre el oro ilegal y el oro legal en algunas comercializadoras y segundo porque los compradores en el exterior, muchos no han entrado en normas que tengan certificación de oro, que ya lo hay, que incluso Colombia lo tiene y que podríamos nosotros minimizar
el flujo de oro que está saliendo de manera ilegal. ¿Qué queremos con esta ayuda decir nosotros? Que tenemos que entrar a hacer un control integrado por entidades relacionadas con temas de sanciones administrativas, por entidades que tienen un trabajo operacional y judicial y obviamente por entidades regionales, especialmente allá autoridades que están en el territorio, corporaciones autónomas regionales, señores alcaldes, con mucho respeto, y también fuerza pública que estamos allá ayudándoles a ustedes a sostener este tipo o controlar este tipo de amenazas. Bien, ¿qué está pasando aquí o qué genera esto en el territorio? Porque a veces tenemos la percepción y decimos, pero pobrecitos, dejémoslos hacer eso. Y ustedes en el transcurso del panel han venido hablando de eso. ¿Por qué la percepción de la gente y del colombiano del común es tan negativa en temas de la minería? Y los meten en la misma bolsa al minero legal y al minero ilegal, o la actividad ilegal. Y no es lo mismo. Y lo acabamos de ver en el transcurso de los paneles que hemos venido desarrollando. ¿Qué está pasando en el territorio con esta actividad? En las poblaciones, tenemos obviamente poblaciones flotantes muy grandes, poblaciones que de alguna manera, o mineros que hacen una actividad ilegal que se camuflan en poblaciones que en verdad hacen una minería ancestral o una minería de subsistencia. Vinculación de menores de edad. Tenemos nosotros un gran número de deserción escolar en las zonas donde hay de este tipo de actividad ilegal y obviamente esto genera una serie de delitos anexos. Tenemos actividades o efectos exógenos a la explotación, como maltrato intrafamiliar, violación de derechos humanos, ruptura de tejido social, deterioro en sí de la sociedad. Donde se genera este tipo de actividades, como pasaba con el tema del narcotráfico, normalmente no hay desarrollo en los pueblos, sino al contrario, hay un gran detrimento, sobre todo de la parte social. Tenemos unos efectos endógenos relacionados de que hacemos unas actividades mal hechas, con unas malas condiciones de prácticas, con vinculación laboral no adecuada, con accidentes, sobre todo en bocaminas, etcétera, mal beneficio y una gran contaminación por vertimiento de mercurios o movimiento grandes de sedimentos. Y obviamente que aquí son los grandes ganadores de este fenómeno, los que más se ganan o más se lucran de esta actividad, los grupos armados o los grupos criminales, con la presencia y el sostenimiento y la intimidación de comunidades. Y esto hace que ellos, como les decía hace un momento, se vayan a sostener en el tiempo. ¿Qué ejemplos tenemos nosotros de actividades que se han desarrollado, que pueden ser unos buenos pilotos y hacia dónde tenemos que apuntarle? En Buriticá se genera un tema de minería ilegal con una afectación allá a una empresa minera importante. 4 años de crecimiento en el fenómeno, población flotante y obviamente allá dominio de mineros ilegales. 13.000 mineros ilegales alcanzaron a estar en Buriticá. La población solamente tenía 6.000 personas y llegaron 13.000. Calculen todo lo que colapsó detrás de esto. Vamos a ir un poquito más rápido aquí. Aquí hay unas estadísticas de lo que Buriticá tenía en afectación de muertes violentas y en el 2014 siendo el pico más alto, y cómo disminuyó cuando entró allá la política de apoyo operacional y también la política de la empresa para poder buscar temas de formalización y temas de apoyo a las comunidades. Tenemos hay agresiones verbales, todo el accionar delictivo incrementado en el año 2014 cuando era el pico más alto de la ilegalidad y obviamente una disminución en el año 2017. Aquí tenemos algunas encuestas que nos facilitó también aquí la Brújula Minera, donde manifiestan las poblaciones mineras qué piensan del trabajo ilegal. La población minera como la no minera piensa lo mismo. ¿Por qué? Porque yo puede ser que no sea minero, pero vivo de lo que hacen los otros. Tengo comercio, tengo hoteles, tengo cafeterías, tengo venta de combustible, etcétera, y lo que haga el ilegal, de alguna manera, a mí en el tiempo me sostiene. Afectación ambiental, esto sí es un tema muy, muy grave. Tenemos nosotros aquí aproximadamente 35 cuencas afectadas en daño ambiental. Y de acuerdo a un DOC, en el último estudio que saca en el 2016,
habla de 83.000 hectáreas afectadas como pasivo ambiental. Nosotros calculamos que hoy en día, en el 2019, estemos más o menos oscilando las 100.000 hectáreas. Una recuperación de una hectárea puede estar valiendo 100 millones de pesos. Esto fue un estudio que hizo la Universidad Industrial de Santander y la Corporación Autónoma del Cauca en el 2016. Para la fecha, 100 millones de pesos costaba recuperar una hectárea. Y en tiempo, posiblemente 30 años, tal vez más. La regulación, pensamos nosotros, es parte de la solución. Pero en esta regulación, en esta formalización, en esta mano amigo de las políticas del Estado, la minería que construye país, que le llama el Ministerio de Minas hoy en día, ustedes, los mineros formales, las empresas mineras, son un gran actor. Tenemos ejemplos claves con esto, su contrato de formalización en Continental Gold, nombrando uno. Tenemos cesión de áreas, por ejemplo, en Mineros S.A. en el Bajo Cauca, con la cooperativa de Mijón, que aquí está Nasli, tuve la oportunidad de saludarla hace un rato. Tenemos formalizaciones con Milla, con la Agencia por la Minería Responsable en el sector de Nariño. Son pilotos, como muchos que podemos nombrar, donde han ido llevándose de la mano amiga del Estado en relación a cómo poder llevar mineros ilegales a una actividad formal o legal. ¿Hacia dónde apuntar? Nosotros le hemos manifestado al Gobierno Nacional que es urgente que este fenómeno tenga un papá. Todavía pareciera que no lo tiene y la óptica de la minería ilegal apunta hacia fuerzas militares, Policía Nacional. Si comparamos este fenómeno con el narcotráfico, se creó para los años 70 el Consejo Nacional de Estupefacientes, que de alguna manera ayudó a regular la política antidrogas y subordinó a todos los ministerios y a todos los departamentos y agencias para poder sacar una gran estrategia. Lo mismo nos toca hacer en esto porque todavía hay algunas voluntades, pero no hay una gran estrategia que pueda apuntar hacia lo mismo. ¿Y a qué le apuntamos? Cuando yo hablo de combatir grupos armados, tengo tres opciones. Una, los desmovilizo. Dos, los capturo. Tres, hay operaciones donde pueden terminar muertos en combate o en operaciones de militares. ¿Qué puedo hacer con el minero ilegal si enfrentara la posible solución? Primero, podría ser subcontratos de formalización. Segundo, podría ser cesión de contratos. Tercero, podría ser formalización. Cuarto, operaciones militares. Pero pareciera que las operaciones fueran como lo prioritario. De pronto tenemos que entender que esto tiene otras opciones que pueden ser mucho más cómodas, mucho menos desgastantes en temas económicos y de pronto donde vamos a ganar todos como comunidades y como empresas. Última ayuda, ¿hacia dónde la apuntamos o hacia dónde debemos apuntar? Muy seguramente considerando cuál puede ser la posible solución. Enfocar una cadena de acción de producción de minería ilegal no solamente en la explotación, tenemos que generar más controles en toda la cadena. La minería ilegal representa una amenaza real contra la soberanía y la sostenibilidad del país, tenemos que verlo así. Y hay que generar una agenda interinstitucional que requiere coordinación, requiere un jefe para hacerla sostenible y tomar unas decisiones estratégicas. Muy amables.